Bienvenidos una vez más a otra clase de ciencias sociales. Hoy estaremos desarrollando los antecedentes históricos de uno de los conflictos bélicos más importantes en los que participa nuestro país, en este caso la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico se constituye en el primer enfrentamiento bélico internacional después de la fundación de nuestro país, con una duración extensa. La Guerra del Pacífico inicia en el año 1879 y se va a extender hasta el año 1883. Involucra la participación de 3 países y 2 frentes. Estamos hablando de la Alianza Perú-Boliviana contra Chile. Para hablar de la Guerra del Pacífico es importante señalar los antecedentes históricos que van a desembocar en el conflicto armado que vamos a desarrollar contra Chile, con Alianza del Perú. Cabe destacar que Chile se caracteriza por un país cuya geopolítica principalmente es expansionista. Chile inició su política expansionista a costa de Bolivia ya desde el año 1842. Chile inició su política expansionista a costa de Bolivia con la ley que su Congreso dictó el 31 de octubre del año 1842, declarando propiedad nacional las guaneras de Coquimbo, que sí estaba en el territorio chileno, pero también declaró propiedad nacional el desierto de Atacama y las islas adyacentes, que estaban ubicados básicamente en nuestro territorio. El desafío legislativo fue seguido por abusos de fuerza ejecutados en el curso de los siguientes 15 años. La goleta Janequeo se apoderó del islote Ágamos y luego de cargar guano de él lo abandonó. La fragata de guerra de nombre Chile ocupó la bahía de Mejillones y su tripulación construyendo un fortín en la playa, que fue destruido en lo posterior por las autoridades bolivianas. Ya en el año 1857, la corbeta de nombre Esmeralda, corbeta chilena, volvió a la misma bahía y estableció dominio chileno hasta el grado 23, grado que nos pertenecía a los bolivianos. En pantalla están viendo precisamente el mapa donde se señala la propiedad del desierto de Atacama por parte de Bolivia. Y es la propiedad o la extensión territorial en realidad bajo la cual Chile va a declarar de su pertenencia. Ante esta situación bastante injusta que atentaba y violaba en realidad los derechos territoriales de nuestro país, no se van a dejar esperar las reclamaciones diplomáticas, que van a estar a cargo de Joaquín Aguirre, Macedonio Salinas, José María Santibáñez. Dichas reclamaciones diplomáticas han tenido un resultado negatorio, al igual que las reclamaciones diplomáticas que con anterioridad estableciera Casimiro Lañeta. La codicia chilena se centraba básicamente en la península de Mejillones, que en ese tiempo era la más rica en cuanto a guano de toda la costa boliviana. Dijo una carta de Valparaíso que se encuentra en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña en la actualidad. Cito: el asunto de Mejillones está a la orden del día en Chile. Su riqueza tiene deslumbrado a todo el país. La prensa no se ocupa de otra cosa. En pantalla estamos viendo a Casimiro Olañeta. El gobierno de Santiago otorgó un permiso de explotación del fertilizante de la península a su súbdito, Matías Torres. La misma cobadera había sido alquilada por el gobierno boliviano a un brasileño de nombre Pedro López Gama. Es así que estas 2 personas, tanto Matías Torres como Pedro López Gama, entrarán en un conflicto que va a afectar a ambas jurisdicciones, tanto Bolivia como Chile. Finalmente, López Gama, el súbdito brasileño al que nosotros le habíamos alquilado o le habíamos cedido en realidad la explotación del guano en nuestro territorio,
logra hacer que se embargue la casa del chileno. El gobierno de la Moneda despachó 2 barcos de guerra para consolidar su dominio en Mejillones y proteger los intereses de Torres. Ante esta situación y la victoria de López Gama, el súbdito brasileño, lo que va a hacer el gobierno chileno en realidad es reivindicar la pertenencia de este territorio a Chile. Además, aprovechará para mandar 2 barcos de guerra y consolidar su dominio en Mejillones, con el pretexto de proteger los intereses de Torres. Para ese entonces era canciller de Bolivia don Rafael Bustillo, que durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, una década antes, 10 años antes, había ocupado varias veces el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y también el cargo de ministro de Hacienda. En cada uno de los ejercicios de autoridad que había desempeñado, él había demostrado gran capacidad y energía. Rafael Bustillo consideró que la presencia de buques de guerra de Chile en la bahía boliviana era un ultraje a la soberanía y la dignidad de nuestro país, y como tal tenía que responderse con altivez y con coraje. En una nota enviada a su contraparte de Santiago, con fecha de 26 de marzo del año 1863, él protesta por la flagrante violación del indisputable derecho de Bolivia sobre Mejillones, contra la más injustificable expoliación del territorio de una república vecina y hermana, consumada a la vista de todo el continente. En pantalla del lado derecho estamos viendo precisamente a Rafael Bustillo y del lado izquierdo a Mariano Baptista Gumucio. El ministro chileno, su par chileno, le contesta. Chile, íntimamente penetrado de su incuestionable derecho, continuaría poseyendo el desierto litoral de Atacama hasta el grado 23 y dispondría como dueño los depósitos de guano que en él se encontraban, rechazando todo acto jurisdiccional de las autoridades bolivianas en esos parajes como injustificable y agresión a su territorio. Esta declaración ha sido demasiado para Rafael Bustillo, por lo cual él va a insistir al presidente de la República, que en ese entonces era el general José María Acha, a convocar un congreso extraordinario en Oruro, para que se adoptasen las medidas urgentes que existía o que exigía en realidad la situación. La Asamblea escuchó la amplia exposición del canciller Rafael Bustillo sobre la situación y la historia de las relaciones que llevábamos con nuestro vecino Chile. Escuchó además el resultado negativo de las 4 misiones que se habían mandado a Santiago y todo lo que había ocurrido en Mejillones. Bustillo declaró, y cito: Chile quiere dominar todo el desierto y no acepta transacción de linaje alguno. Bolivia, con la moderación que ha marcado su conducta en estas negociaciones, desatendiéndose de sus primitivos derechos sobre la posesión de este territorio, ha aceptado de buen grado y de buena fe la idea de zanjar esta querella por medio de un tratado de límites que importa una verdadera transacción. Explicó que el gobierno había propuesto por medio del encargado de negocios Santibáñez que la frontera fuera el grado 24,5, es decir, 1,5 grados más al sur de lo que Chile pretendía que le pertenecía, y que además Chile tenía bajo control por su marina. Los asambleístas además escucharon el mensaje del presidente José María de Acha, en el que dijo que si el gobierno de Chile desoía las injustas demandas que se le hacían y persistía en su acción, fijando por sí solo el límite de su territorio en el grado 23, el suelo boliviano quedaría violado, vulnerada la integridad nacional y comprometido el glorioso nombre de la República, perdiéndose una cuantiosa riqueza que a todas luces pertenecía a Bolivia.
También rezaba el mensaje del presidente: no puede darse razones más evidentes ni motivos más justificados para declarar la guerra a nuestro gratuito agresor, Chile. Pidió a los asambleístas declarar la guerra a Chile si los medios diplomáticos no son suficientes para cortar las desavenencias. Para este entonces nosotros llevábamos una relación bastante accidentada en cuanto a relaciones diplomáticas con nuestro vecino Chile debido a la ocupación de nuestro territorio. Además, ocupación que por cierto no se ha dado en realidad por la fuerza. En pantalla estamos viendo precisamente al presidente José María de Acha, quien sugiriera al Congreso declararle la guerra a Chile si es que Chile no quisiera negociar o las relaciones diplomáticas que nosotros estábamos continuamente buscando llegaran a fracasar. Es de sabido que Bolivia siempre ha buscado una salida diplomática ante este conflicto limítrofe que nosotros manteníamos con Chile. Sin embargo, Chile siempre se ha negado a tales negociaciones, limitándose únicamente en sentar soberanía sobre estos territorios por la fuerza. Ante esta situación, los representantes del pueblo, el Congreso, logran dictar dos leyes que van a ser exigidas precisamente por el gobierno de José María de Acha. La primera ley data del 3 de junio del año 1863. Esta ley, por ejemplo, tiene carácter secreto, donde lo que hace esta ley es autorizar al Poder Ejecutivo a buscar una alianza con el Perú y además obtener un préstamo en Europa para aumentar el ejército al pie de lo que requiriesen las circunstancias. Teníamos que equipar nuestro ejército mediante un préstamo que se debía conseguir en Europa. La segunda no tenía carácter secreto y se emite básicamente el 5 de junio del año 1863. Decía lo siguiente: se autoriza al Poder Ejecutivo para declarar la guerra al gobierno de la República de Chile siempre que, agotados todos los medios conciliatorios de la diplomacia, no se obtuviese la reivindicación del territorio usurpado o la solución pacífica compatible con la dignidad nacional. En lo posterior, la emisión de esta ley del 5 de junio de 1863 no va a dejar a los chilenos tranquilos. Para buscar una vez más la solución pacífica al problema de los límites, el gobierno del general José María de Acha envió a Santiago al ilustre potosino, famoso dentro de la sociedad boliviana por respetar la constitución política del Estado, don Tomás Frías. En previsión de que Tomás Frías fracasase en la conversación que mantuviese con el gobierno chileno, a su vez José María de Acha logra enviar a don Juan de la Cruz Benavente a Lima, con la misión de gestionar la alianza peruana. Don José Avelino Aramayo fue enviado a Londres en búsqueda de recursos económicos. Para este momento, José María de Acha va a escoger a 3 emisarios y los va a destinar a diferentes lugares. Por un lado, Tomás Frías va a ser enviado a Chile para iniciar las negociaciones en búsqueda de paz con el gobierno chileno. Por otro lado, don Juan de la Cruz Benavente será enviado a Lima, Perú, para buscar la firma de un tratado defensivo-ofensivo con los peruanos y en contra de Chile. Y por el otro lado, don José Avelino Aramayo será enviado a Europa, propiamente a Londres, para buscar el préstamo que nosotros requeríamos y que el Congreso había aceptado para poder armar nuestro ejército ante una posible invasión o guerra con Chile. La posibilidad de expulsar a los barcos de guerra chilenos de las aguas bolivianas dependía de la ayuda naval que nos pudieran dar los peruanos. A cambio de ello, don Juan de la Cruz Benavente, enviado del gobierno boliviano, recibió instrucciones de nuestro gobierno
para ofrecer al gobierno peruano una participación en las riquezas que nos dejaran las guaneras de Mejillones y cualquier petición que los peruanos quisiesen pedir. En su informe al Congreso, ya en el año 1864, don Rafael Bustillos dio cuenta del resultado de estas 3 misiones. Las adjuntas comunicaciones reservadas del señor Benavente hacen ver que las sucesivas conferencias solicitadas por él abrieron y prosiguieron la grave negociación, pero que todos sus pasos han sido infructuosos, no habiendo obtenido nada más que la contestación del ministro peruano de que el asunto es grave, que es objeto de estudio y que será considerado con seriedad. Lo más que el Perú se compromete a ofrecer es su mediación generosa y perseverante en nuestras diferencias con Chile. Véase, pues, por esto que el Perú está muy distante de prestarse a las miras contenidas en la ley secreta de la Asamblea, y que si bien podemos contar siempre con sus nobles simpatías de amistad, éstas no los arrastrarán jamás a declararse enemigo de Chile y a tomar francamente la defensa de los intereses bolivianos comprometidos en Mejillones. Entonces, las negociaciones de Benavente no logran establecer un pacto todavía con los peruanos. Ahora, con respecto a la otra misión que le correspondía al señor Aramayo, donde él mismo fue mandado a Europa para buscar recursos económicos, Rafael Bustillos señala lo siguiente. El señor Aramayo pactó el 15 de mayo con la compañía London and Coventry un empréstito de 7,5 millones de pesos, pero cuando fue propuesto al público apenas se logró la suscripción de 200,000 libras, no lográndose el préstamo que originalmente se nos había prometido. Ante esta situación, Bolivia quedaba pues inerme, sin posibilidades de rechazar por la fuerza lo que Chile imponía con los cañones de su marina en Mejillones. Todo quedaba en manos de nuestra tercera misión, que estaba básicamente comandada por don Tomás Frías, pudiendo conseguir en Santiago, por la razón o por la elocuencia, algún acuerdo con Chile. Las autoridades del Congreso boliviano, al gobierno del general José María Achá, de 5 de junio de 1863, para declarar la guerra a Chile, solo podían ponerse en práctica siempre que, agotados todos los medios conciliatorios de la diplomacia, no se obtuviera la reivindicación de parte del litoral, sobre la que Chile abusivamente había establecido dominio hasta el grado 23, ocupando con sus naves la marina y la bahía de Mejillones. Entonces, esta ley secreta del 5 de junio de 1863 también tenía condiciones. No se trata de que nuestro país inmediatamente le quiere declarar la guerra a Chile, sino que más bien existía la condición de que se declarase la guerra en caso de que las negociaciones diplomáticas no tuvieran ningún tipo de acuerdo que nos favoreciera en cuanto a al restablecimiento del territorio que se nos había usurpado. Tomás Frías encontró en la capital de Mapocho un ambiente muy desfavorable para su misión. En la Cámara de Diputados, donde los opositores liberales tenían la mayoría contra un gobierno conservador, se aprobó una recomendación para el Poder Ejecutivo. La recomendación era la siguiente: no se debía abrir negociaciones con el gobierno boliviano hasta que no se derogase la ley del 5 de junio. Tenía que eliminarse la ley del 5 de junio. En Chile se tenía el verdadero temor a una guerra con Bolivia, y se consideraba que el objetivo de don Tomás no era otro sino que el de ganar tiempo hasta que se consiguiera en Europa 3 corbetas, la que en ese entonces se decía que estaban siendo adquiridas en Francia por medio del mariscal Andrés de Santa Cruz.
Se suponía que una de ellas defendería Mejillones, la otra bloquearía Valparaíso y una última cazaría vapores chilenos, ocupando el comercio costero. Entonces, la condición que van a colocar o que va a colocar en realidad el Congreso chileno es que para hablar con Tomás Frías de una posible negociación, primeramente tenía que anularse el decreto supremo del 5 de junio o la ley del 5 de junio del año 1863, sobre la cual el Ejecutivo autorizaba declarar la guerra al gobierno de Chile si es que se agotaran todos los medios diplomáticos. Con estos antecedentes, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, el señor Manuel A. Tocornal, se mostró terminante en sus planteamientos ante el señor Frías. En el cambio de notas que se produjo entre ambos, dijo lo siguiente: antes de cualquier discusión sobre los límites, Bolivia debe derogar la ley que autoriza la declaración de guerra a Chile y reparar todos los daños causados al súbdito chileno, Matías Torres, al apartárselo y embargarle los bienes que tienen cobija. Con relación a la ocupación de parte del litoral boliviano, el canciller Tocornal expresó: Chile no puede abandonar por un instante los derechos de que disfruta desde hace siglos en el territorio del desierto de Atacama. Poseedor de ese territorio, poseedor legítimo, apoyado en títulos antiguos, auténticos e incontestables, tiene el derecho de ejercer en él los actos propios de la soberanía y del imperio. Ante estas declaraciones del canciller chileno, don Tomás Frías le contesta: dígnese decirme si Chile acepta o no suspender la explotación del guano de Mejillones como una mutua y recíproca reparación, bastante para el ejercicio desembarazado de la diplomacia entre las dos repúblicas. A lo que Tocornal va a sostener en otra comunicación, y cito: mientras se halle pendiente la cuestión de límites, nada puede enervar el ejercicio de los actos propios de la soberanía y del imperio, ni se halla en Chile. Por consiguiente, en el caso de abstenerse de ejercer en el territorio que posee ninguno de tales actos. El negociador boliviano se dio cuenta de que los buenos propósitos no eran reconocidos. No obstante, que ofreció que recomendaría al presidente Achá la derogatoria de la ley del 5 de junio y la atención a los reclamos de Matías Torres. Tomás Frías comprendió que el gobierno de Santiago se mantenía en la misma absoluta intransigencia, tanto para hacer desaparecer toda amenaza bélica de parte de Bolivia, como para consolidar la ocupación del territorio boliviano hasta el grado 23. Su viaje había sido inútil. Escribió al canciller Tocornal: me veo reducido a declarar como declaro, agotadas todas las gestiones diplomáticas por parte de Bolivia, reproduciendo las protestas contra el apoderamiento de Mejillones y la explotación de sus depósitos de guano, y pido al señor ministro se sirva a expedirme un pasaporte para el retorno a mi patria. La fuente de estas declaraciones las vamos a encontrar en Aclaraciones históricas sobre la Guerra del Pacífico, escrito por Roberto Querejazú Calvo. Como estamos viendo, nosotros en realidad llevamos una gran historia respecto a la Guerra del Pacífico, que no solo inicia en el año 1879 con la invasión a Antofagasta, sino que más bien venimos arrastrando desde muchos gobiernos anteriores. Y con ese conflicto limítrofe se vienen también las arduas negociaciones que los diplomáticos bolivianos siempre han intentado buscar con el gobierno chileno. Cabe destacar que el territorio de Atacama, que el litoral en realidad siempre ha sido boliviano y no así chileno como se nos hizo creer en muchas oportunidades por parte de la historia
de nuestro país vecino Chile. El derecho de Bolivia sobre el Atacama. El Virreinato del Perú y la Real Audiencia de Charcas. La corona española estableció una nueva organización político-administrativa en América, creando virreinatos y capitanías generales, producto de las reformas borbónicas. Ya en el año 1542 se construyó el Virreinato del Perú, el cual se subdividía en reales audiencias. Una de ellas, y la más importante en realidad, que actualmente ocupa nuestro país, es la Real Audiencia de Charcas, que fue creada por cédula real en el año 1559 y que incluía dentro de su jurisdicción al distrito de Atacama y su costa. Este abarcaba desde el río Loa en el norte hasta el río Salado en el sur, más allá del paralelo 25 incluso. Por lo que vemos que Bolivia, en el año 1825, cuando nace la independencia, nace bajo la extensión territorial de lo que era la Real Audiencia de Charcas. Y como parte de la Real Audiencia de Charcas encontramos precisamente el desierto de Atacama. En pantalla estamos viendo la extensión territorial de la Real Audiencia de Charcas. Cuando Bolivia nace la vida independiente, nace bajo la misma extensión territorial. Sin embargo, Bolivia era también partícipe de dos virreinatos, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Al crearse el Virreinato del Río de la Plata ya en el año 1776, la Real Audiencia de Charcas, incluyendo el distrito de Atacama, pasó a jurisdicción de la nueva entidad. Estamos hablando del Virreinato del Río de la Plata. Durante esta época se hizo común la denominación de Alto Perú, para hacer referencia a este territorio. Asimismo, en el año 1782, el nuevo virreinato fue dividido en 8 intendencias, entre las cuales se encontraba Potosí. A su vez, se subdividía en 6 partidos, siendo uno de ellos Atacama, con costa sobre el mar. En pantalla estamos viendo precisamente la extensión del Virreinato de la Plata o del Río, que fue creado precisamente un 27 de octubre del año 1777 y cuya capital será Buenos Aires. El territorio que actualmente ocupa Bolivia estaba ocupado o en realidad pertenecía a 2 virreinatos, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Y el territorio en el que nosotros vamos a llegar a constituirnos como República de Bolivia el 6 de agosto de 1825 es el mismo territorio que ocupó la Real Audiencia de Charcas. Y bajo esos límites es que se va a fundar Bolivia. Y dentro de nuestro territorio encontraremos pues el desierto de Atacama. Para la independencia de Bolivia, 1825, Bolivia obtuvo su independencia sobre la base territorial de la antigua Real Audiencia de Charcas, de acuerdo al principio jurídico del uti possidetis juri del año 1810. El uti possidetis juris decía lo siguiente: lo que habéis poseído seguirás poseyendo. Por el que generalmente varias de las naciones que estaban naciendo en ese entonces se han regido. Por el principio del uti possidetis jure, las naciones nacientes o las repúblicas nacientes hispanoamericanas acordaron respetar los límites coloniales que tenían para ese año. En el año 1826 se determinó la división política del país. Se convirtió en departamentos a las antiguas intendencias coloniales y se subdividió en provincias, entre las cuales se encontraba precisamente Atacama, perteneciente a la provincia de Potosí, rica en guano, salitre, bórax, cobre y plata. La creación del Departamento del Litoral. Ya para el año 1829, durante la presidencia de Andrés de Santa Cruz, se crea la provincia del Litoral.
y en 1867 se constituyó como departamento, con una superficie aproximada de 120.000 kilómetros cuadrados. Delimitado al norte por el río Loa, que marcaba la frontera con el Perú, y al sur con el río Salado, que era fronterizo con la República de Chile. Más allá del paralelo 25. El litoral boliviano contaba con los puertos de Antofagasta, Cobija, Tocopilla, Mejillones, y las poblaciones interiores de Calama y San Pedro de Atacama. Andrés de Santa Cruz crea precisamente el departamento del litoral debido a que deseaba sentar soberanía sobre este territorio que le perteneciese antes a la provincia de Potosí y que era parte de la Real Audiencia de Charcas. El reconocimiento a la condición marítima de Bolivia. La condición costera del territorio de Bolivia y su soberanía marítima no fue cuestionada por Chile. Las constituciones políticas chilenas de los años 1822, 1823, 1828 y 1833 reconocieron que su límite hacia el norte era el desierto de Atacama. La soberanía marítima de Bolivia fue reconocida en diversos instrumentos internacionales, entre los cuales se destaca el Tratado de Amistad y Comercio y Navegación del año 1833, suscrito con Chile. Las excursiones chilenas sobre las costas bolivianas. Ya a inicios de la década de 1840, varios ciudadanos chilenos comienzan a ocupar el litoral boliviano y a explotar sin ningún tipo de autorización los ricos depósitos de guano existentes en la zona, aprovechándose de la escasa población local y de la poca presencia de autoridades bolivianas. Como consecuencia, Chile pretendió extender su soberanía hasta el paralelo 23, en el territorio boliviano. Ante esta situación, el gobierno boliviano protesta de forma formal y busca la solución de estas cuestiones de forma amistosa, enviando varias delegaciones de diplomáticos, 4 delegaciones de diplomáticos antes de enviar a Tomás Frías. Tratados de límites entre Bolivia y Chile, desde 1866 hasta 1874. Como consecuencia de la controversia territorial creada por Chile, ambos estados suscribieron 2 tratados de límites. El primero fue en el año 1864 y el segundo fue en el año 1866. El 10 de agosto del año 1866 se firma el primer tratado, que fijaba la frontera en el paralelo 24 y establecía que la explotación de guano, metales y minerales comprendida entre los paralelos 25 y 23 sería mancomunada, que quiere decir, ambos países podríamos explotar de forma igualitaria los paralelos 23 y 25. Por lo cual, nuestra frontera sería el paralelo 24. Este tratado se va a firmar durante el gobierno de Mariano Melgarejo. El 6 de agosto del año 1874 se logra firmar el segundo tratado de límites. Durante este tratado se fijaba que precisamente la frontera era el paralelo 24 y los derechos de explotación de guano para Chile hasta el paralelo 23 de manera adicional. Se determinó que las personas, industrias y capitales chilenos no serían sujetos a nuevos impuestos por el lapso de 25 años, liberándolos de todo tipo de gravámenes. Este acuerdo se firmó en la presidencia de Tomás Frías. El año siguiente se firma un protocolo complementario al Tratado de 1874 que establecía precisamente el arbitraje como medio para la solución de cualquier controversia que pudiéramos tener con Chile. Como hemos revisado, en realidad nuestro conflicto limítrofe con Chile data de mucho antes del estallido de la guerra en el año 1879. Estaríamos hablando de 1842 como un año en donde empiezan
nuestros conflictos limítrofes de forma fehaciente. Tras varios intentos de buscar un diálogo, tras varios envíos de diplomáticos a Chile para solucionar la cuestión limítrofe, es que en lo posterior va a estallar la Guerra del Pacífico. Con esta revisión histórica respecto a nuestros antecedentes históricos, terminamos la clase del día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.